Bienvenidos una vez más al canal Para Brahma, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema central en la experiencia espiritual de autoconocimiento y en la explicación de cómo la conciencia, conocida como no dual, brahmánica, enseña a la misma conciencia. Es un proceso que es impersonal, que es total. Y los individuos que entran en este ciclo de autoconocimiento son objetos realmente, son instrumentos de este ciclo. Por lo tanto, cuando decimos que la conciencia enseña a la conciencia, estamos desarrollando un concepto llamado el Sat Guru. El Sat Guru es el ser que enseña, el ser maestro. Y ese Satguru o maestro interno está en una capa profunda de nuestra propia conciencia, esperando el momento para entrar en acción, para transmitir la enseñanza, la sabiduría, la verdad, nuestra propia naturaleza. Pero esta fuerza que está, como vemos acá en el gráfico, en el corazón espiritual, en el espacio akáshico, en el centro del pecho, simbólicamente, en el Atman, está esperando brillar, está esperando expresarse. Pero mientras están las capas de ignorancia, los 5 koshas, los 3 cuerpos, los 3 estados de conciencia, la identificación con el cuerpo-mente, todas estas estructuras opacas que imposibilitan que la proyección del autoconocimiento pueda emerger, mientras estén estas envolturas, seguimos siendo un buscador, alguien que sigue buscando primero lo material en forma inconsciente, porque el mundo viene dado desde lo material. Luego empezamos a buscar en lo espiritual, de forma subconsciente, ya con un cierto grado de conciencia, pero aún limitado. Es una subconsciencia, donde seguimos queriendo experimentar en el afuera, buscar un gurú externo, un libro, un viaje, cursos y más cursos. Hasta que un momento viene un vislumbre interno, señalado quizá desde lo externo, desde un gurú externo, desde un libro, desde una señal, desde una experiencia, desde un sueño, no importa. Pero viene ese vislumbre interno. Ese vislumbre interno viene del gurú externo. La señal, el gurú externo es el que da la señal. Solo la señal. ¿Para qué? Para activar al gurú interno. Por lo tanto, el verdadero gurú, el maestro real externo, sabe que cumple una señal, una función muy específica, sutil y transitoria, que es señalar hacia lo interno. Ese gurú externo, que puede ser una persona, un libro, una experiencia, va a señalar hacia lo interno.
y luego se va a despedir. El verdadero gurú es aquel que no se considera un gurú, valga la paradoja. El verdadero maestro no se considera un maestro. Él dice yo soy nada, porque sabe que el maestro real es el Sadgurú, no él mismo. Él mismo, el gurú mismo, es un puente hacia el Sadgurú. Por eso, un maestro real, un gurú real, no se va a considerar el mismo gurú. Y además que no se va a considerar el mismo gurú, no va a buscar generar un grupo de seguidores, ni de discípulos, ni buscar poder, fama, dinero, generar una secta. Por lo general, le va a escapar o tender a escapar a todo eso. Se va a considerar a él solo como una función de señalamiento. Cuando le digan, vos sos el gurú, vos sos el que sabe, vos sos el importante, el gurú real jamás se va a quedar en esa posición de poder y de dominación. Va a decir, yo no soy importante, yo no existo, yo no soy nadie, nada es real. Simplemente te aviso, te doy la señal de que el gurú es intacto, que es el Sadguru. Y cuando se genera la señal y el discípulo reconoce al Sadguru en su interior, automáticamente prescinde del gurú externo. El gurú externo cae y debe caer. El libro externo debe caer. La búsqueda de experiencia externa, ya sea experiencias místicas, meditaciones, participar en grupos de personas, todo eso debe caer. Todo eso simboliza el gurú. El gurú debe caer. Cuando cae el gurú, da la señal justa y cae. Enseña y muere. Enseña y desaparece. Si enseña y quiere continuar, se vuelve un déspota, se vuelve un tirano. El límite es muy fino entre el gurú externo, entre la enseñanza y la señal, y volverse un tirano. Entonces, el gurú debe morir, señalar y desaparecer, y decir yo no existo, no me sigas más, ya está, ya tenés la señal, es interno. Seguí el gurú interno. Entonces, el gurú, que es solo una señal, cae. ¿Qué queda? Aquel discípulo que buscaba eternamente a través de cosas externas, tuvo la suerte de encontrar a un gurú, un autorrealizado, pero este rápidamente le dice, recuerda que tú eres, que el ser está en tu corazón, y no vuelvas nunca más. Y el buscador va a caer en una frustración en su primera etapa, porque había encontrado a alguien que tenía una autorrealización y se va despechado diciendo, una vez en décadas he buscado a un sabio que me instruya y cuando lo encuentro me echa, me libera, me dice largo de aquí. Pero esa señal prevalece como una pequeña chispa en el corazón y cuando supera el abandono, el discípulo empieza a concentrarse en esa señal, en esa chispa. Y esa chispa, que es el corazón espiritual, el núcleo del ser, el Atman, es la chispa del Sadguru. Cuando el Atman enseña, o sea, cuando el ser enseña, se llama Sadguru. Cuando el ser se autoconoce, se llama Atman, pero es el mismo ser. Entonces, esa intensidad
esa internalización de la mente, del cuerpo, de las experiencias, de toda la conciencia, que fue señalada por el gurú real, empieza a crecer, empieza una efervescencia de autoconocimiento. Y esa misma luz, autoconciencia, autorrealización, que brillaba en el gurú que dio la señal, ahora empieza a brillar en el discípulo. Y el discípulo tiene su propia luz, su propia autoconciencia, su propia autorrealización. Y se da cuenta que todo lo que le dijo ese gurú era cierto, que realmente él no existe, que realmente no hay una enseñanza que alguien se la da a otra persona, sino que es un proceso impersonal, no dual, donde la conciencia enseña a la conciencia y la chispa va encendiendo y eso es lo que hace que se vaya iluminando todo el campo de conocimiento. Toda la fenomenología se ilumina con la proyección del Atman y esa proyección es a través de los corazones de los buscadores que van encendiendo esa llama. Luego este ex buscador, que ahora es un autorrealizado, empieza a experimentar los planos personales, pero desde la desidentificación, o sea, ve lo personal como un objeto externo. Empieza a experimentar lo múltiple que es el alma o cuerpo causal, cuando ya la experiencia, al no estar atrapada en el control de la jamkara, del ego, que limita todo, ya se dispersa, entonces ya no es lineal, no es individual. Luego esa llama empieza a crecer y ya experimenta el ser en sí mismo, la luz eterna del Atman, y ya experimenta la impersonalidad por sí misma. Y cuando tiene esa llama, esa autorrealización, comienza por naturaleza el deseo de enseñar, de transmitir, de pasar la llama del autoconocimiento. Entonces, tímidamente, este realizado novato empieza a escribir un mail, una nota, graba un audio, le cuenta a un amigo y empieza de a poco, a lo primero con timidez, vergüenza, miedo de que dirán, empieza a transmitir la enseñanza. Y a medida que empieza a transmitir, este Sadgurú que brilla en su interior, él mismo se convierte en una señal para la siguiente generación. Empiezan a ver en él algo diferente. Una señal que no pide nada a cambio. Ni plata, ni tiempo, ni esfuerzo, ni siquiera pide que lo escuches. No necesita nada de vos, no quiere nada de vos. Pero está la señal, apuntando hacia lo interno, hacia un punto exacto de lo interno. Hacia el espacio akáshico en el centro del pecho. Y ahí se vuelve a la enseñanza. Y aparecen otros. Y este nuevo sabio enseña que él no es nadie, que él no es el gurú. Y dice, yo no soy el gurú. El gurú era el que me enseñó a mí. El gurú era el que me enseñó a mí. Yo no soy mi gurú. Yo no soy tu gurú. Yo soy la señal que ha dejado el gurú que me ha enseñado a mí. Entonces, el gurú que me ha enseñado a mí queda como la señal del Sadguru,
Y esta transmisión se va haciendo de generación en generación. Y se viene haciendo cíclicamente desde el origen de los tiempos, desde la edad de piedra, desde el Rig Veda, el primer Veda, que se transmitía al calor de la hoguera en las noches de la India, en forma de canto, en forma de mantra, dado que no había posibilidad de dejar registros. Y continúa hoy en día, quizá con más tecnología, con muchas herramientas, pero continúa esa llama, se va pasando de generación en generación. Y nunca se puede perder, porque ese Sadhguru está siempre esperando para aparecer. La tradición genera un camino certero, un camino continuo y poderoso, y nos ahorra tiempo y frustración. Pero realmente el Sadhguru puede emerger en cualquier momento, en cualquier lugar, porque esa llama interna está siempre encendida. Solo que la tradición facilita el entendimiento de esta expresión. Entonces, no hay nadie individual involucrado en el proceso. Quien descubre la autorrealización en el Sadhguru, descubre que la conciencia es un todo y que se autoconoce en este proceso. Y este autoconocimiento es un ciclo de la conciencia brahmánica, porque la conciencia brahmánica juega a las escondidas en el sueño de Maya y juega a volverse a encontrar una y otra vez en un eterno retorno de autoconocimiento. Y esto es el Sadhguru. Gracias.